¿tú ves factible que en Puebla se pueda mejorar el transporte público y cómo consideras que se podría hacer? Sí, mira, creo que el transporte público tiene solución, porque así como el transporte irregular es transporte regular, y que realmente el transportista que representa a este transporte está muy preocupado porque ellos cumplen con la ley y el reglamento, con el marco jurídico, y la verdad es que no les está haciendo justicia a la revolución, desde que lo tomen en cuenta para proyectos hasta una tarifa adecuada, ¿no? Porque desafortunadamente en Puebla, en el 2018 se hizo una tarifa, pero al final de cuentas no fue tarifa, y quedamos peor de cómo empezamos. Entonces, también eso es una cuestión de que no han podido regularizar las unidades, porque en Puebla no existe subsidio, como en la Ciudad de México, para el transporte público. En Puebla tenemos un problema, por ejemplo, con el Metrobús, con la red urbana de transporte articulado. ¿Por qué? Porque en la línea 1, por ejemplo, son 3 líneas las que están funcionando y está ya en construcción la 4ª. En la primera línea, por ejemplo, tenemos que quitar de Puebla capital 163 rutas. Alguna de estas rutas tenía hasta 2 recorridos. Estamos hablando cerca de 284 recorridos. Y deja nada más el Metrobús, sin rutas alimentadoras. Claro, como todo es permisible, fueron viendo cómo, pero no fueron suficientes las unidades de las rutas alimentadoras. Y Puebla capital actualmente es increíble que la capital del estado no tenga transporte público. No hay transporte público. Creo que esto se puede mejorar, sí. ¿Cómo? Con la voluntad de las autoridades, con la voluntad política, con la voluntad de querer hacer las cosas. Porque el transportista está ahí siempre esperando a que sea tomado en cuenta. Pues afortunadamente las autoridades legislativas hacen leyes y reglamentos del territorio, no saben hacer, por ejemplo, foros regionales de transporte, porque acá lo acabo de mencionar, cada municipio es diferente para la prestación de servicios. Entonces, si haces una ley desde el escritorio, y eso es lo que tenemos ahorita en Puebla, un gran problema. Lo que el reglamento de la ley del transporte para el estado de Puebla te lo permite, te lo prohíbe la ley. Y entonces, olvidan los chavos ahora. Y luego, entonces, si uno te lo prohíbe y el otro te lo permite, no hay forma de cómo avanzar en esto. Y es tan fácil como la unificación de criterios de las autoridades. Cuando la autoridad municipal para ellos es una multa por una parada no autorizada, el Estado te lo está permitiendo. Entonces, te multa la unidad, la autoridad municipal, te multa la autoridad estatal y te multa también transporte. Entonces, tenemos que empezar desde cero. Y como dijo el abogado Nicolás, y coincido con él, esto va a ser un camino largo y lento. Porque mientras no haya voluntad de las partes, esto no va a poder caminar y esto no va a poder funcionar. Y tenemos que empezar desde cero porque efectivamente el transporte en el país, en México, empezó de manera irregular. No hubo un orden, no hubo estudios, no hubo ni estudios topográficos, porque incluso hay rutas donde de verdad no deben circular y están circulando. Entonces, fueron como, ¿dónde necesitan el servicio? Acá van, 4 necesitan, sin estudios y sin nada. Desafortunadamente en Puebla, el transporte se regía por la Dirección de Tránsito, y es hasta 1999 que hicieron la primera ley en el Congreso del Estado, y obviamente hubo muchos errores, las leyes son permisibles, se fueron corrigiendo, y actualmente pues tenemos la ley y el reglamento del transporte, que la verdad, con muchas lagunas, con muchos espacios, con muchas deficiencias, y que no pueden ser, o las ejecutan, pero para la ciudadanía, para el transportista y para las autoridades, estamos en un problema. Andrea, ¿cómo contribuye el lanzamiento de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano a que exista un transporte público de calidad? Bueno, aquí es importante que nosotros también lo veamos desde una área de oportunidad hacia la conformación de nuevos perfiles, por ejemplo, en el sector educativo, ya existen nuevas carreras que van de la mano con la parte de la movilidad urbana, que ya no solamente es transporte, sino ya también tomamos en cuenta la parte del usuario, cómo creamos nosotros ese perfil académico adecuado para que resuelva las necesidades que tenemos en este momento en cuestión del transporte. ¿Cómo hacemos que estos estudiantes que ahorita están durante su carrera resuelvan tanto
la parte técnica, la parte tecnológica, la parte también de concientización y sobre todo la parte de políticas públicas que es tan importante en este momento. Aquí la visión que ahorita tienen estos nuevos perfiles es crear políticas públicas que resuelvan las necesidades de ahora. Estamos viviendo en una época con políticas públicas de hace mucho tiempo donde se tenían otro tipo de necesidades, donde existían otros tipos de transporte que actualmente ya están obsoletos. Vamos renovándonos cada vez más las tecnologías, la parte de electromovilidad, le hace falta mucha parte de estandarización, de normalización, y esto es lo que nosotros también tenemos que ser conscientes e ir creando estos perfiles, y yo creo que la política que se está viendo tiene que ir con estos fines para establecer soluciones que vayan de acuerdo a lo que estamos viviendo y a lo que se plantea en un futuro. Digamos que lo que ahorita estamos viendo que es la electromovilidad, hacia donde vamos a ir, pues bueno, se necesitan bastantes mejoras, se necesitan bastantes adaptaciones, y es por eso que nuestros estudiantes que ahora están formándose, pues tienen que tener esta visión, tienen que tener esta visión de resolución de problemas reales, de problemas actuales y futuros, que uno de esos objetivos también sería la optimización del transporte. Creo que en esto tendríamos que plantear la parte académica, la parte de los estudiantes, de estos nuevos perfiles. ¿Cómo hacerle para mejorar el transporte público? Mira, tenemos que empezar a entender que todo este bagaje que hemos aprendido en los últimos años ha hecho mucho más en esos 5 años que en los últimos 30. ¿Y a qué me refiero? Como bien comentaba Ana Laura en su primera participación, se hace mención del derecho de la movilidad en la Constitución mexicana a partir de 2019 se empieza a articular la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para disminuir los siniestros y mejorar el transporte público. Se establece una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial, esto con el acompañamiento por primera vez del gobierno federal, porque no olvidemos que la potestad del transporte público la tiene cada entidad federativa, es decir, hay 32 marcos normativos, 32 sistemas que operan de distinta manera en el país y de distinto modo. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo articular toda esa parte, y una parte fundamental también es que no participaban los municipios, que ellos estaban ahí como un anexo y les ponían lo que necesitaban y no tenían participación. Entonces, esta primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial permite la articulación de los 3 niveles o 3 órdenes de gobierno para poder operar el transporte público. Después, se establece esta estrategia con intención de poder establecer la normatividad de una manera más segura en todo el país. Y posteriormente, hace unos meses, la Política Nacional de Transporte Público Colectivo, que tiene los siguientes características, yo creo que son muy buenas. Primera, reconoce que todos los sistemas de transporte son diferentes y no hay una sola solución. Cada entidad es distinta y lo podemos ver en el norte, al centro, en la costa o al sureste. En algunos estados necesitarán aire acondicionado, en otros tendrán necesidad de tener unidades de piso bajo, de piso alto, articuladas, sencillas, etc. Entonces, reconoce la existencia de diferentes contextos, problemas y soluciones. Es un instrumento a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que se tendrá que implementar. El gran problema es que no dice cuándo. Eso será a consideración de cada uno de los estados. Y como yo te decía, con este reconocimiento tenemos que ver cuáles acciones se van a empezar a implementar en cada estado, cómo se implementan, pero también tenemos que ser muy claros, necesitamos recursos financieros. Pero antes de pasar a esa parte, tenemos que señalar que tiene que tener ciertos principios y los voy a mencionar rápidamente. 1, la rectoría del estado. Primero, recuperar la rectoría y recordar al operador que no es dueño, es concesionario y que esa concesión pertenece al gobierno, a las autoridades. Y cuando se tengan que implementar proyectos de transporte público, serán considerados, pero si no quieren participar, están en su libertad, pero no podrán participar en esos proyectos si no tienen concesión. Y recordemos que esas concesiones se pueden revocar. 2, es un tema de justicia social y tiene que ver un tema de inclusión y de seguridad y de equidad para todas las personas.
todas las personas que ocupan un espacio en la vía pública tienen derecho a un transporte digno y seguro. Necesitan un cuidado colectivo, como bien comentaba Ana Laura. Debemos de cuidar esas unidades porque es en lo que nos estamos moviendo. Necesitamos una calidad de servicio con cobertura, con seguridad, y me refiero a seguridad vial y seguridad en tus personas. Debemos tener una sostenibilidad financiera. No olvidemos que es un negocio también, pero que también es un servicio. Y tienen que ser en buenas condiciones para garantizar el mantenimiento, la operación del transporte, la renovación de la flota a corto, mediano y largo plazo. Y un tema fundamental que yo creo que reconoce esta política nacional, el uso de tecnología.